La cruz, símbolo del cristianismo, símbolo de nuestra redención. A lo largo de la historia, la cruz ha sido emblema de tantas cosas. Algunas muy cerca del corazón de Jesús, otras no tanto. La cruz, simple y poderosa, sencilla e imponente. Un par de vigas de madera que apuntan hacia el cielo, pero que también apuntan hacia el horizonte. No es coincidencia que el símbolo del cristianismo también se vuelve nuestro propósito. La cruz que apunta hacia el cielo nos recuerda que el que descendió del cielo nos amó primero. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos amarlo a Él. La cruz que apunta hacia el horizonte nos recuerda que el que se hizo como uno de nosotros nos manda también a que nos amemos los unos a los otros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. La cruz de la redención también es la cruz de nuestro propósito. Esa es la cruz. Ese es nuestro propósito. Nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz cada día y le seguimos. ¿Cómo están, familia? Qué bendición verles el día de hoy. Y bueno, hoy estamos cerrando nuestra serie, La Iglesia, su naturaleza y su misión. Y hoy vamos a hablar un poquito de la misión, de la visión de nuestra iglesia. Y creo que también vienen algunos comentarios muy importantes para la visión que Dios ha puesto particularmente en ti, en tu corazón, en muchos aspectos. Y bueno, me encantaría que me ayudaras leyendo conmigo el versículo que va a aparecer a continuación, que es en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Va a ser la versión NBI. Si tú tienes tu Biblia, puedes usar la versión que tú gustes. Y mientras buscan su Biblia, los niños ya pueden salir a su salón. Ya están listas sus maestras para pasar tiempo con ustedes. También los aborrecentes ya pueden pasar a su salón. Los chicos chocolate, que todo les choca y nada les late, también ya están los líderes ahí listos para pasar tiempo con ustedes. Y el resto, los que nos quedamos aquí, nos ponemos de pie y leemos lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 18. Léalo conmigo, por favor, todos juntos. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Una vez más. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo que nos permites estar aquí. Permite que este tiempo sea de calidad, Señor, donde podamos estar completamente concentrados, enfocados en ti. Y lo que intente robarnos la atención, Señor, de tu presencia, de tu palabra, sean preocupaciones, sean pendientes, sean problemas, sea cualquier cosa, Señor, lo rendimos a tus pies. Y queremos que este tiempo sea un tiempo de calidad contigo. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, y a mí úsame para transmitir tu palabra, también a los que lo van a hacer conmigo, Señor. Prepara el corazón de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Tomen sus lugares, por favor. ¿Qué es la visión? Creo que viene ahí una definición, pero no, espérame tantito. Cuando te digo que hoy vamos a hablar de la visión, ¿qué es lo que comprendes tú? ¿Qué es lo que entiendes por visión? ¿Alguien tiene alguna definición personal de visión? Acá el Señor seguramente. ¿Cómo prevemos el futuro? ¿Cómo nos lo imaginamos? Ok, ¿cómo nos imaginamos el futuro? ¿Alguien más tiene una idea de lo que es visión? ¿A dónde quieres llegar? ¿La meta a dónde quieres llegar? ¿Alguien más? ¿Cómo te ves en el futuro? Entonces, todas las definiciones de visión siempre apuntan hacia el futuro, ¿correcto? Nadie tiene una visión al pasado. Es decir, ay, a mí 40 años en el futuro me gustaría hacer. No. Todos es hacia adelante. Hay una definición de visión que me encanta mucho y que quiero compartir contigo. Creo que va a aparecer en la pantalla. ¿Qué es la visión? Visión es una imagen del futuro que produce pasión. ¿Sí apareció? Léalo conmigo. Visión es una imagen del futuro que produce pasión. ¿Te das cuenta que no todas las imágenes del futuro producen pasión? ¿No?
Decimos, ay, en el futuro vamos a estar peor, y, ay, en el futuro esto, ay. Y llega uno a la etapa donde llegamos a los nunca, ¿no? Es que nunca me dolían las rodillas, ¿no? Es que nunca esto. Pero el asunto con la visión es que es una imagen del futuro que produce pasión. Mira, Walt Disney soñó con un lugar de diversión y ese sueño se convirtió en Disneylandia, el primer parque de atracciones de The Walt Disney Company. Disney tenía la idea de construir un parque de atracciones desde los años 40 para que sus empleados y sus familias pudieran divertirse. El sueño de Disney era abrir un parque de atracciones limpio y organizado. Y desafortunadamente, él murió antes de que el proyecto se realizara. Se dice que una vez le preguntaron a su esposa, ¿qué pensaría su esposo si viera todo esto? ¿Quiénes han ido a Walt Disney? Vaya, ¿no? Qué afortunados. ¿Está impresionante? Así como dicen, ¿no? Pero le preguntaron a la esposa, ¿qué pensaría su esposo si viera todo esto? Y ella respondió, disculpe, mi esposo sí lo vio. Él lo vio. Y porque él lo vio, nosotros lo estamos viviendo. Nosotros estamos viviendo y viendo una visión que Dios puso en el corazón de nuestro pastor hace unos 15, 20, 30 años, de tener un campus en cada entidad federativa. Este campus es el resultado de la visión que Dios puso en el corazón del pastor. Y no vayamos tan lejos. El lugar es el resultado de la visión que Dios puso en un servidor. Cuando Adriana y un servidor y Adrián vinimos a platicar con el encargado de las instalaciones, yo dije, wow, tener reuniones ahí va a ser genial. Porque veníamos del hotel, el City Express, donde el techito nos quedaba aquí. Y estábamos ahora sí muy unidos todos, estábamos hombro a hombro porque pues no podíamos tener espacio entre las sillas como aquí, no había. Entonces cuando vinimos a ver el lugar yo dije, este es el lugar y está genial. Aquí podemos meter a muchas más personas, podemos tener espacios, baños, estacionamiento disponible. Estamos en un lugar privilegiado y me encantaría que lo vieras así, que estás en un lugar privilegiado. Hay algunas iglesias, como aquí nuestra iglesia vecina, compañeros nuestros, que tienen problemas de estacionamiento, ¿no? Y están ahí sufriendo por eso domingo a domingo. Y aquí llegas y te puedes estacionar allá, acá, donde quieras. Es más, abrimos las puertas y metes el auto acá si quieres. Estamos en un lugar privilegiado y es el resultado de la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón y en algunos de nosotros. Todo lo que la iglesia emprende es el resultado de la visión que Dios le da a los líderes. No es un mero gusto, alguna preferencia o querer ser relevantes nada más por ser relevantes. Es el resultado de la visión y me encantaría que leyeras conmigo la visión de nuestra iglesia. Si tú eres miembro de esta comunidad de fe o quieres ser miembro de esta comunidad de fe, entonces requieres abrazar esta visión. Puedes decirme, pastor, yo tengo otra. Perfecto. Pues ve y haz tu iglesia. Porque en esta iglesia la visión es esta. Yo veo la visión como un camión, un autobús de pasajeros. Que dices tú, me voy a la central de la ADO y compro un boleto para ir a visitar a nuestros amigos regios allá en Monterrey. Me subo y dice Monterrey. Y voy a llegar a Monterrey. Pero imagínate que yo me subo al camión que va a Monterrey y en el camino digo, oigan, ¿y si mejor vamos para Michoacán? Allá hay aguas termales, la podemos pasar mejor, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo, Arturo, si no quiero ir a Monterrey? Pues me bajo del autobús, busco uno que vaya a Michoacán y me voy bien a gusto con todos los que van a Michoacán, ¿correcto? Así es la iglesia y así es la visión. Y lamentablemente muchas personas vienen a la iglesia y quieren implantar su visión y quieren llevarla donde ellos quieren estar. Y yo digo, lo más fácil, familia, es que tú busques una iglesia que ya tenga esa visión, que compartas con ellos, porque vas a estar muchísimo mejor que nosotros.
Porque no vamos a cambiar el destino nada más porque tú quieres ir a Michoacán y no a Monterrey. Entonces, la visión es esa. Y si eres parte de esta iglesia, requieres abrazarle y decir, sí, vamos para allá. Léanla conmigo, por favor. ¿Cuál es nuestra visión de Satélite Iglesia Cristiana? Ser una iglesia fiel, poderosa, relevante e incluyente que conduce y establece a otros en el reino de Dios. Y está basado en lo que dice Hechos 1:8. ¿Alguien sabe lo que dice Hechos 1:8? Vayan. ¿Qué dice? Eso. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Eso es lo que dice. Entonces no es una invención, es lo que Dios pone en el corazón del pastor y de los líderes. Ahora, de igual manera, Dios pone la visión particular en ti, para tu vida y la de tu familia. Venirnos a Querétaro fue el resultado de la visión que Dios puso en nosotros. Porque no nada más fue, pues ya me aburrí de estar aquí, me voy para Querétaro. No, fue una visión que Dios puso en tu corazón de estar en Querétaro y de estar en esta iglesia. Así que me encantaría compartir con ustedes 4 cosas acerca de la visión de Dios para esta iglesia y para tu vida. Pon atención, abre tu corazón, porque estoy seguro que van a ser cosas muy, muy interesantes. Dice así, cuando tomes riesgos por la visión de Dios, debes recordar que cuando Dios me está guiando, ¿qué hace Dios? Él provee. ¿Quieres esta verdad? ¿Sí lo crees? Porque cuando Dios te dice, ve para allá, ve a este lugar, emprende este negocio, emprende este proyecto, Dios te va a respaldar. Él te va a proveer todo lo que requieres. Sería muy complicado que Dios te dijera, oye, pues quiero que vayas a Querétaro, pero pues ahí, a ver de qué manera lo resuelves, ¿eh? Ráscate con tus propias uñas, porque yo no voy a estar involucrado. Dios te lleva y Dios te provee. Dios te manda y Dios te provee. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 19. Me encantaría que las mujeres lo leyeran conmigo, por favor. Así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. ¿Qué es todo? Todo. Conforme a las riquezas gloriosas que tiene en Cristo Jesús. Varones, ¿me ayudan a leerlo ahora, por favor? Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Según National Geographic, el origen de la humanidad, y es una versión que ellos tienen, una definición que ellos tienen, el origen de la humanidad, la especie moderna como la conocemos, tiene aproximadamente 2,000 millones de años viviendo en este mundo. Independientemente si la estimación de años es correcta o no, lo importante es que desde ese momento hasta hoy, Dios ha sido la fuente inagotable de provisión para la humanidad, a tal punto que no ha cesado la lluvia ni las cosechas. Es más, tenemos más lluvia que hace algunos años, creo. El sol no ha dejado de dar su luz ni su calor. El mar no ha dejado de dar vida que después se convierte en nuestra comida, y no ha faltado el oxígeno para poder respirar. A ver, inhala profundamente conmigo. Exhala. Una vez más. ¿Te faltó oxígeno para esta segunda exhalación? No, ¿verdad? Ay, Señor, como que no, si no puedo respirar es por otras cosas, pero porque el oxígeno está ahí. Y las veces que puedas aspirar y expirar, el oxígeno va a estar disponible para ti. Y esta es una evidencia de la suficiencia de Dios, de la provisión inagotable que Dios tiene para el ser humano. Si Dios te deja respirar, te da lo suficiente, el oxígeno para respirar, entonces te va a dar todo lo demás. Porque Filipenses dice, Dios les proveerá de todo, ¿qué? Lo que necesitas. ¿Necesitas respirar? Pues claro que sí. ¿También necesitas comer? Pues claro que sí. En la Biblia hay más de 169 versículos que se refieren a las formas en que Dios nos provee. Muchos se refieren a nuestra necesidad de alimento y vestido y a las necesidades físicas diarias de la vida. Otros pasajes se refieren a las necesidades de nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro hombre interior. Y esto nos dice que Dios se preocupa por cada parte de nuestro ser. Cada parte. Él no solo se ocupa porque tengas comida y techo donde refugiarte, sino que también tengas paz y perdón disponibles. Y las maneras en que Dios nos provee son infinitas.
Algunos ejemplos es cuando Dios proveyó el cordero para sacrificio, ¿no? Dios le dice a Abraham, ve y sacrifica a tu único hijo. Y no solo era el único, era el hijo de la promesa. Y ahí va Abraham obedeciendo, llevando a su hijo para sacrificarlo. Y de repente Dios dice, detente, ahí está el cordero para el sacrificio. No toques a tu hijo. Eso nos decían los profesores cuando llegábamos al seminario y de repente llegaba una nueva generación de señoritas. Decían, Dios proveyó el cordero para el sacrificio, Arturo. Bueno, a mí no me tocó en el seminario, me tocó en Zona Esmeralda, ¿no? Pero Dios proveyó el cordero para el sacrificio. Cuando Dios proveyó alimento para más de 9,000 personas a través de las manos de Jesús, con solamente unos pececitos y unos panes. La provisión de Dios está ahí. Por eso cuando Dios te diga que vayas a algún lado, entonces ve. Cuando Dios te diga haz algo, entonces hazlo inmediatamente. Porque cuando Él te da una indicación o dirección, también te dará todo lo que necesitas para llegar hasta allá. Es diferente cuando tomamos las decisiones sin considerar a Dios y después en el camino le pedimos, Dios, suple para mi vida, ¿no? Hacemos nuestros propios planes y proyectos y en el camino estamos pidiendo que Dios intervenga y resuelva el asunto, cuando lo ideal es estar dispuesto a escuchar las indicaciones de Él, porque si te dice ve para allá, entonces te va a proteger, te va a guiar, te va a proveer. Ahora, pregunta para ustedes, ¿cuál es la provisión que Dios que requieres de parte de Dios en este momento? Piensa por ello en un segundo y piensa en lo que sea. Filipenses dice todo. ¿Cuál es la provisión que requieres de Dios en este momento? Ahora repite conmigo lo siguiente: cuando Dios guía, Dios provee. Una vez más, cuando Dios guía, Dios provee. Quizás, y solo quizás, la provisión no ha llegado porque lo que estás haciendo ni siquiera es algo que Dios te ha pedido hacer. O el lugar donde estás no es al que Él te envió. O el proyecto en que te metiste no era el que tenía para ti. La provisión llegará de manera más natural a tu vida cuando hagas lo que Dios te pide que hagas. Cuando estés donde Dios quiere que estés. Y cuando a cada paso que des, sea Él quien te esté guiando. Porque cuando Dios guía, Él provee. La palabra suplir en griego es pleró y significa 3 cosas: hacer repleto, atiborrar una red, como cuando hubo la pesca milagrosa, y rellenar un hueco. Y esto nos recuerda que cuando Dios dice que va a suplir para nuestra vida, lo hace a manos llenas. No te va a dar ahí nada más poquito. Dios suple y suple a manos llenas. Pero Filipenses dice claramente que Dios está comprometido a suplir para tu vida todo lo que quieres o todo lo que te hace falta. Pues lo que necesitas, ¿verdad? Y hay una gran diferencia. O sea, yo puedo pedirle a Dios muchas cosas que yo quiero. Señor, un auto nuevo. Señor, en mis vacaciones que llueva dinero y yo pueda pagarlas, ¿no? Señor, puedo pedirle muchas cosas que necesito, más bien que quiero. Pero el compromiso de Dios es suplir lo que tú necesitas. Lo que tú necesitas. Digo esto porque es posible que hayas estado orando por tener alguna indicación clara de parte de Dios. Pero no es que Él no haya escuchado tu oración, la oyó, pero sabe que lo que pedías en ese momento no era algo que te faltaba, era algo que tú querías. Por ejemplo, Dios sabe si verdaderamente te hace falta tener una nueva pareja o no. Muchos buscan pareja solamente para no estar solos y ese es un error muy grande. Si no quieres estar solo, pues hay perritos, hay gatitos, hay perijos. Y les puedes decir perrijo, gatijo, perrequijo y todo eso, ¿no? No solamente para no estar solo, porque muchas veces más vale estar solo. A veces sí se lo saben, ¿no? Pero a ver qué dice Jeremías 29:11. Gracias, y acá lo va a decir. Pero les digo, más vale estar solos. Qué mal acompañados, pastor, qué mal acompañados, ¿no?
Dios sabe si verdaderamente te hace falta tener pareja o no. Dios sabe si te hace falta tener un auto o no. Le dicen, Señor, quiero un auto de último modelo, un auto deportivo. Pero ¿sabes lo que eso implica? Pagar gasolina, seguro, afinaciones y reparaciones costosas. Y no todos estamos preparados para hacer esos gastos. Cuando yo recién llegué a los Estados Unidos, que me fui como mojadito, yo lo único que había manejado era bicicleta en mi rancho. Entonces, dependía de que mis compañeros me dieran ride para llegar al restaurante. Y los primeros meses estuvo bien, pero un momento dije, ¿sabes qué? No, o sea, yo no quiero salir tan temprano, yo entro más tarde, yo quiero llegar más tarde, o yo quiero ir a tal lugar y no estar pidiéndoles a ellos si me llevan o no. Así que se me ocurrió la grandiosa idea de comprar un auto. Y Osvaldo me decía, Arturo, espérate lo más que puedas, ahorra, envía para tu casa, espérate. Y me entró por aquí y me salió por acá. Compré el auto y empecé a ver que ese auto se llevaba el 80% de mi sueldo. Porque eran gasolinas, porque eran reparaciones, porque era licencia, porque era seguro. Y el seguro allá es carísimo. Y un día me detiene una patrulla. No iba haciendo nada malo, nada más iba manejando con las luces apagadas, pero pues eso le pasa a cualquiera, ¿no? O sea, en la noche luces apagadas y todo. Y me dice, ¿tu licencia y tu aseguranza? ¿Qué cree, oficial? Pues no tengo ni licencia ni aseguranza. Ok, ahí te va tu ticket de $500 más, ¿no? Entonces, a veces le pedimos cosas a Dios para las cuales todavía no estamos preparados. Y nos brincamos a Dios y las conseguimos. Y después, Señor, pues ¿qué crees? Que ya se descompuso y que me cuesta $5,000 la reparación. Dios sabe si verdaderamente te hace falta ganar más dinero o no. Dios no se ha equivocado al darnos lo que nos da. Somos nosotros los que requerimos aprender a administrar de mejor manera esos recursos. Por eso en los grupos pequeños se está dando el material Mayordomía Integral de la Vida, donde puedes aprender a usar de manera más sabia lo que Dios pone en tus manos. Y segundo, cuando tomes riesgos por la visión de Dios, debes recordar que cuando Dios retrasa algo, Él sabe por qué mejor que nadie. Repite eso conmigo. Cuando Dios retrasa algo, Él sabe por qué mejor que nadie. Mira lo que dice Habacuc capítulo 2 versículo 3. Pero la visión se realizará ¿cuándo? En el tiempo señalado. Marque hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque si falta, vendrá. ¿A quién le gusta esperar? Male nada más es la única que le gusta esperar. Todos los demás somos unos impacientitos, marca registrada. ¿Alguno impaciente presente? Ahí está. A ver, levanten la mano nuevamente. Véanse los unos a los otros. O sea, no es que seamos mala onda, somos impacientes. Pero Dios dice que su visión para su iglesia y cada uno de nosotros se cumplirá en su tiempo y sin falta. Pero por no saber esperar nos hemos metido en cada situación que lo que esperábamos que fuera una bendición se convirtió en una piedra en nuestro zapato. Así que te voy a dar 3 claves, no estoy seguro si va a aparecer en pantalla, pero lo puedes apuntar. 3 claves para que la espera no te coma y puedas esperar el tiempo perfecto de Dios. Primero, concentrándome en las promesas de Dios y no en las circunstancias. Repite conmigo, concentrándome en las promesas de Dios y no en las circunstancias. Al igual que muchos de ustedes, cuando yo veo las circunstancias a mi alrededor, me quedo sin paz. Veo todo lo que sucede y digo, ay. Y ese es el problema, que estamos viendo para el lado equivocado. No es que intentemos tapar el sol con un dedo y negar la realidad de las cosas que vemos y vivimos, pero si solo estamos viendo hacia ese lugar, nos vamos a quedar sin paz, sin gozo y sin esperanza. Yo no sé por qué creen que las noticias fueron diseñadas para darte gozo, paz y esperanza. ¿No? Porque prendemos la televisión, no, ahora sí, este es el año, ¿no? Y pues resulta que no. ¿Quién te dijo que las noticias te dan gozo, paz y esperanza? ¿O quién te dijo
que mirar al hombre te va a dar paz y esperanza. Yo sé que podemos tomar esas opiniones y ver circunstancias que roban nuestra paz. Por eso es importante que definas a qué lugar vas a mirar. Y si lo que requieres es paz, gozo y esperanza, pues entonces mira a Dios, mira a Jesús. Pasa un tiempo a solas de estudiar la palabra con Él. Y créeme, vas a salir con el tanque lleno. Otra de las cosas que puedes aplicar es concentrarte en la sabiduría de Dios y no en tu propio entendimiento. Repita conmigo, concentrarme en la sabiduría de Dios y no en mi propio entendimiento. Seguramente estarás de acuerdo conmigo en lo siguiente: las decisiones más malas que hemos tomado en la vida han sido aquellas en las que más lejos estamos de Dios. ¿Cierto o no? Puede que tomes decisiones malas estando cerca de Dios, porque somos seres humanos, pero nadie puede tomar una buena decisión en la vida estando apartado de Dios. Nadie. Así que no te atrevas a tomar una decisión sin antes haberlo consultado con Dios una y otra vez. Hay mucho en juego, créeme. Está tu vida, tu paz, tu gozo, tu familia, tu trabajo, tus hijos, tus recursos, tu negocio, tu propio testimonio. Y en la Biblia hay 6,000 años de sabiduría. Aprovecha ese recurso y busca la guía de Dios. Y finalmente, concentrándome en el poder de Dios y no en mis fuerzas. Repite eso conmigo. Concentrándome en el poder de Dios y no en mis fuerzas. Tus fuerzas y las mías son como la batería portátil de este telefonito. ¿Quién tiene el iPhone 16? Creo que es 16, ¿verdad? ¿Quién lo tiene? ¿Puede levantar su mano? Somos pobres. ¿Nadie lo tiene? ¿En serio? No, ya es el Android del 2010. Bueno, imagínense que tuviéramos un iPhone 16. Es una chulada según lo que dicen, y hay otros que dicen es una porquería. Pero pagas 36,000 pesos y si no tiene cargador para conectar la luz, es un bonito adorno. Así es nuestra vida. Un bonito adorno si no la conectamos a la fuente de poder que es Dios. Así que requieres conectarte en el poder de Dios y no tus propias fuerzas. Cuando mi esposa y yo fuimos invitados por el pastor a formar parte del Campus Querétaro, la invitación fue en el 2014. El pastor nos mandó a hablar, bueno, primero conmigo, yo lo compartí con mi esposa. Me dijo: Arthur, pues yo veo que tú puedes estar en el Campus Querétaro, ¿no? Y con Dulce y ahí hacer un trabajo y esto y lo otro. 2014. Y de repente en una sesión de negocios, Juan Ramírez, que era el encargado de obra nueva en ese tiempo, dice: ya tenemos al pastor de campus. Y yo dije: Gary ya les dijo, porque esa charla había sido entre él y yo. Y no, pues resulta que apareció otra persona y fue como inició el Campus Querétaro aquí, ¿no? Con la convención, con una iglesia bautista de aquí y con algunos miembros de nuestra iglesia. Y bueno, no duró mucho tiempo, pero no fue hasta el 2017 que hubo la oportunidad de venirnos, cuando en ese tiempo el pastor que estaba renunció. Él renunció, mandó una carta de renuncia un jueves y nos copió a todos, ¿no? Yo la leí y dije: sopas. Y ese mismo día Gary me llama y me dice: Arthur, ¿ya viste? Pues sí, ya vi. Vas. Y el domingo ya estábamos aquí, en Santa Fe, el salón de eventos que está aquí. Hicimos una reunión y le dijimos a la gente: Campus Querétaro reinicia, pero con liderazgo de satélite. Fue Toño Nistal, Rubén y un servidor y mi esposa. Y ahí nos presentó el pastor. Y ya después nos dejó el paquetito, ¿no? Pero tuve que esperar 3 años. Y esos años fueron complicados. Ahora, piensa por un minuto. Quizás la razón por la que Dios está deteniendo ese ascenso, ese incremento, ese trabajo, esa relación,
es porque aún no estás listo para recibirla. Porque yo estoy convencido que si en el 2014 nos hubiéramos venido para acá, hubiéramos tronado como calabazas, mi esposa y yo, y el campus, porque no estábamos listos. Teníamos que trabajar cosas entre ella y yo, y cosas de manera personal. Y Dios me pasó por un tiempo de fuego cuando estaba aquí rentando un departamentito en el Salitre. La iglesia en ese tiempo no me conocía, no me invitaban a comer. Todavía no lo hacen, pero no me invitaban a comer. No me celebraran el día del pastor, tampoco lo hacen todavía, pero no lo hacían en ese tiempo tampoco, ¿no? Entonces llegó un tiempo donde yo estando en ese departamento, estaba solo. Yo me vine antes que mi esposa, 1 año completo. Ella solamente venía cada 30, 40 días, visita conyugal y se iba para su casa. Yo estaba un jueves y había 2 iglesias pequeñas muy cerca. Una iglesia un tanto carismática y una iglesia más tradicional. Y en ese momento yo dije, Señor, yo necesito de ti, requiero de ti en serio. Me siento solo, me siento triste, me siento abandonado, estoy peleado con mi esposa, estoy tratando de levantar un campus y no veo la verdad del camino. Me siento muy mal. ¿Qué vine a hacer yo aquí? Entonces llegué a ese lugar y dije, voy a ir a la iglesia. Agarré mi Biblia y elegí ir a una de las iglesias que estaban ahí. Me vieron entrar y se sonrieron mucho, eran como 15 personas. Y me sorprendió la capacidad que tienen para manejar la Biblia. Porque decían, abran su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Parecía esgrima, en serio. Y alguien lo encontraba y decía, amén, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después leía ese pasaje. Yo mientras seguía buscando Filipenses, ¿no? Entonces termina la alabanza y todo. Y dice, ahora vamos a recibir a la hermana que va a compartir el mensaje del día de hoy. Y se levanta una mujer con unos 65 años. Y yo con mis barreras mentales y religiosas dije, no, una mujer va a predicar. Pues bueno, entonces se levanta y nos trajo de versículo en versículo y yo todavía enojado diciendo, ¿y a qué hora, en qué momento va a venir la carnita? ¿No? ¿En qué momento? Y de repente se detiene y dice, a veces no sabemos por qué Dios nos tiene donde nos tiene. Pero debemos recordar que así como el oro se prueba en el fuego, así prueba Dios nuestras vidas. Y cuando ella dijo eso, yo entendí. Y dije, ya sé por qué Dios me tiene a mí aquí solo en este lugar. Entendí que era lo que Dios quería trabajar en mí. Es más, ya lo sabía, pero me estaba haciendo tonto. Y ese momento hice una oración y me regresé al departamento y ¿saben qué? Ya no me sentía solo. Todavía pasaron como ¿vas a editar ese video, Isaí, verdad? ¿Dónde estás? Ya se fue. Todavía pasaron como 6, 7 meses más hasta que finalmente Dulce se vino y estuvo conmigo. Pero ya no había soledad en mi corazón. Empecé a conectar un poco más con la gente del campus. Y fue esperar ese tiempo. Estar dispuesto a esperar y que le espera a Dios me deshiciera completamente y volviera a ser Arturo, ¿no? Y sé que todavía falta mucho más. Así que si estás en esa espera, recuerda, Dios sabe lo que hace. Y si Él dice, aún no es tiempo, créele, aún no es tiempo. Un gran aplauso para el pastor, por favor.
Y bueno, ahora también tenemos que recordar algo muy importante. Todo lo que nosotros le demos a Dios, Él nos los va a multiplicar. A ver, repitan conmigo. Todo lo que nosotros le demos a Dios, Él lo va a multiplicar. Y les pido que también lean conmigo Lucas 18, del 29 al 30. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera, la vida eterna. Yo creo que más que nada la vida cristiana es una vida emocionante, porque a veces se nos presenta, o inclusive nosotros quedamos en la mentira, en la trampa de que pues, la vida cristiana va a ser una vida más simple, con más seguridad tal vez, sin muchos problemas. Pero yo creo que más bien la vida cristiana es una vida emocionante. ¿Por qué digo eso? Porque siempre está llena de desafíos y de oportunidades. Y dentro de esas oportunidades está una de las decisiones más importantes que podemos tomar en nuestras vidas, que es responder al llamado que Dios tiene para nosotros. Y eso de responder a este llamado, pues, ¿qué va a implicar? Va a implicar muchas veces un riesgo. Pero hoy les vengo a decir que tomar un riesgo por la visión de Dios implica no solo confiar en Él, sino también que en su promesa de que todo lo que nosotros demos, Él va a multiplicar para nuestras vidas y las vidas de los demás. Ahora, cuando pensamos en riesgos, yo creo que lo primero que pensamos, y es lo más natural, es pensar en miedo, en la incertidumbre. Yo creo que las primeras preguntas que nos hacemos no son positivas, sino son, bueno, ¿y qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no la armo? ¿Qué tal si fallo completamente? Pero aquí la Biblia nos dice que estemos tranquilos. No solo por lo que nos dice Dios, sino también por los innumerables ejemplos de hombres y mujeres que, mediante la fe y siguiendo esta visión, este llamado que Dios tenía para ellos, dejaron todo. Dejaron todo. Tenemos a Abraham, que dejó su tierra natal para seguir una promesa. Moisés renunció a una vida de lujo para liberar a su propio pueblo. Y los apóstoles, bueno, los apóstoles dejaron absolutamente todo atrás para predicar la palabra del Señor. Seguir a Jesús significa muchas veces estar dispuestos a renunciar a cosas que, aunque no lo veamos, nos tienen atados, profundamente atados. Puede ser una carrera, puede ser una relación, nuestros propios planes inclusive, o nuestra zona de confort. Es como un agricultor que sin tener o sin saber sin tener él la certeza, él se levanta tempranísimo para trabajar durísimo y sembrar su tierra. Tiene que trabajarla, tiene que cuidarla, tiene que regarla, y él piensa que no tiene la certeza que si va a dar frutos o no. Y de igual manera nosotros en nuestras vidas tenemos muchas áreas de oportunidades donde nos podemos arriesgar por una visión de Dios. Les voy a dar un ejemplo. Una de las formas más poderosas y creo que más comunes que conocemos de expresar nuestra fe, y yo considero que también de arriesgarnos, y tal vez pueda ser algo que no se les venga mucho a la mente, porque es algo que hacemos todos los domingos, pero creo que algo que hacemos es, por ejemplo, dar la ofrenda. Nosotros estamos dando de nuestros recursos que bien nos pudieran servir a nosotros, esos 1,000 pesos, esos 500, 200, 20 pesos, que en vez de eso le estamos dando, estamos arriesgándonos y lo estamos dando a la causa de Dios. Y no solo eso, no solo la ofrenda es un ejemplo, pero también cuando nosotros damos de nuestro tiempo, nos arriesgamos con nuestros talentos,
nuestra zona salimos y nos arriesgamos fuera de nuestra zona de confort, ya sea en un ministerio aquí de la iglesia, en un grupo pequeño, pero también en algún lugar de nuestra vida laboral, alguna relación, en nuestra familia. Jesús nos dice que todo esto, todo este costo nunca es en vano. Él nos asegura que cuando dejamos todo eso, no estamos perdiendo, sino que estamos ganando. Estamos intercambiando algo finito por algo infinito. Estamos intercambiando algo temporal por algo eterno. Entonces, cuando nosotros damos, cuando nosotros hacemos, intentamos y más que nada arriesgamos con un corazón generoso, estamos abriendo las puertas para que Dios realice milagros en nuestras vidas y que Dios realice milagros en las vidas de los demás. Y bueno, la fe es un ingrediente indispensable para experimentar esta promesa de Dios de multiplicación. Es como ahora un agricultor, como nosotros, plantamos una semilla en nuestro corazón. A veces puede ser difícil creer que va a dar frutos. ¿De qué manera Dios me va a multiplicar esto que todo este tiempo? ¿De qué manera Dios me va a multiplicar el tiempo que le di? El esfuerzo que le di, el dinero que bien lo pudo ser usado para otra cosa, ¿cómo Él lo va a multiplicar? Pero recordemos, por ejemplo, la historia ahorita de los 5 panes y 2 peces, que con eso, que era comida para los apóstoles nada más, o está pensando para la comida para los apóstoles, es que Jesús alimentó a miles y a miles de personas. Las promesas, Dios las cumpla. Ahora, tomar riesgos por la visión de Dios es, yo creo, una inversión que más que nada vale la pena. Cuando entregamos todo a Él, estamos invirtiendo en nuestro futuro eterno, como dije. Y como dije al principio, también es una aventura emocionante. Así que hoy les quiero invitar, no tanto tomar ese siguiente paso para salir de su miedo y de la incertidumbre, sino a reflexionar en qué área de su vida, puede ser aquí dentro de la iglesia, allá afuera, con algo personal, pero en qué área de su vida ustedes sienten que hay un llamado de Dios, que a ustedes les causa incertidumbre y les causa miedo. Y ténganlo en mente que y yo tengo la esperanza de que un día con fe, más que nada, y con seguridad en Dios, no en las cosas que tenemos aquí, sino en Dios, ustedes puedan tomar ese siguiente paso. Al tomar riesgos por la visión de Dios, estamos siguiendo el ejemplo de Dios, de Jesús, y más que nada estamos confiando en Él. Y aunque el camino no parezca ni fácil ni apetecible, podemos estar seguros de que Dios cumple con sus promesas y Dios está con nosotros. Y esta es la visión de nuestra iglesia. Y siempre que tomemos un riesgo por la visión, tenemos que recordar que lo que Dios empieza, siempre lo termina. Y la historia de Arturo creo que nos lleva mucho por ahí. Dios empezó algo, no fue en Esmeralda, fue mucho tiempo atrás y Dios lo ha ido llevando en tu vida y es un ejemplo de lo que Dios puede hacer con todos nosotros. Infelizmente, muchos de nosotros vivimos en una época, mejor dicho, y estamos acostumbrados a la inmediatez. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Nos gustan las cosas rapiditas y fáciles, ¿cierto? Antes nos encantaba cocinar en casa y ahora Uber Eats, sin hacer comerciales, Uber, pido. Si no llega en 30 minutos, ¿qué es lo que hago? Mala reseña, el restaurante es malo, la comida llegó fría. ¡Pum! Ya está ahí. Mi vida de inmediatez me hace tener esa respuesta. Mejor aún, ¿vale? Sin hacerle caso a Sarah Connor, si no sabe quién es Sarah Connor, le puede preguntar a Esteban, que es un maestro en Terminator y cosas por el estilo. Hoy tenemos una ayuda idónea que se llama inteligencia artificial, que en pocas palabras nos hace naturalmente tontos. Y cualquier cosa que le preguntamos, a la velocidad de un clic, ¿cierto? En la empresa en la que trabajo nos prohibieron usarla porque teníamos algunos gerentes de ventas que metían información confidencial y le pedían un plan de ventas completo y lo entregaba. Ya no pensaban. Entonces, cuando los mandaban a la calle a ejecutar el plan de ventas, ¡zas!, no sabían qué tenían que hacer.
Ojo, aquí no estoy diciéndole que esto está mal, ¿eh? No estamos satanizando ni nada por el estilo, ese tipo de cosas. Solo que algunas veces, de esa misma forma que nos gusta vivir la inmediatez de nuestros tiempos, quisiéramos que todo en la iglesia fuera igual. ¿Sí? Quisiéramos que hoy salgo, escuché ese mensaje y en cuanto pongo un pie en las escaleras allá afuera, todo fuera diferente, toda mi vida se resolviera. Y el proceso, como hemos visto, no es tan fácil. Lea conmigo, por favor, el versículo de Filipenses 1:6 y dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Aquí Pablo nos deja ver algunas cosas, pero antes de esto me gustaría que usted viera el contexto en el cual se escribió este versículo. Y el contexto se resume en 3 palabras. Pablo está en prisión. Él no anda afuera, está en Éfeso, él no anda afuera en los festivales, no anda afuera en los restaurantes, no, él está en prisión. Y desde prisión nos escribe que está convencido de esto. ¿De qué está convencido Pablo? De 3 puntos específicamente. Primero, hay un autor de la buena obra, el que comenzó tan buena obra en ustedes. Él no se está adjudicando nada. Él deja la obra y el crédito para quien lo está haciendo. ¿Y quién lo está haciendo? Dios. ¿Cierto? Él no dice es por mi esfuerzo, es por eso, no. La obra es de Dios. La iglesia es de Dios. Este campus no es de Arturo, no es de Gary, este campus es de Dios. El que usted esté sentado aquí es de Dios, no es nuestro, es de Él. Eso es lo primero que Pablo nos deja ver. Lo segundo, y esto es algo bastante interesante, la buena obra que opera en nosotros. Sabemos que viene de Dios, pero entonces hay una buena obra y eso está en nosotros, Él hacia nosotros. Esteban nos decía, esa semilla que se siembra en el corazón, esa semilla viene de Dios, la obra es de Él y se siembra en nosotros. Estamos aquí para que Dios trabaje a través de nosotros. Y hablamos de que la irá perfeccionando. Y esa es la parte donde choca mucho con nuestra mentalidad occidental de querer todo al momento ya. Quiero respuesta ya, quiero mi comida ya, quiero que el proceso termine ya, no me gusta sufrir. ¿Sí? Quiero al bebé, pero no quiero los 9 meses de embarazo, que no digo que no se valga adoptar, pero el tema es que no nos gusta vivir esos procesos, conflicta con nuestra mentalidad de la inmediatez que vivimos. Y eso muchas veces nos hace ver a la iglesia como un lugar, donde no, es que no avanzo, es que no crezco. Tal vez, como decía Arturo, hay que ver hacia atrás y ver qué está del otro lado de esa declaración y entender ese proceso de perfección. Y lo más interesante de este punto es que dice, hasta el día de Cristo. ¿Cuándo es el día de Cristo? Solo Dios lo sabe. Tenemos una frase dentro del argot mexicano que dice, porque los tiempos de Dios son. Exactamente. Si realmente lo creyéramos, cuando algo sucede en nuestra vida, no buscaríamos salir inmediatamente de eso. Iríamos intentando entender de qué se trata ese proceso de perfección, aunque eso me lleve más de una noche. A veces queremos que para mañana en la mañana, decimos, tengo el problema en la tarde, me voy a ir a dormir, mañana en la mañana ya todo va a estar bien. Y a veces no es cierto. Y esa es parte de nuestra necesidad de inmediatez, que muchas veces en Dios no va a ser así. Con los adolescentes alguna vez hablábamos de esa parte, dicen, oye, pero ¿por qué? Y dicen, muy simple, volviendo al ejemplo de Esteban. Tú le pides a Dios un árbol de naranjas y a menos de que te hagas de un terreno con un árbol de naranjas, Dios te va a dar una semilla. La semilla va a ser plantada y en su momento dará fruto. Se irá perfeccionando hasta el día de Cristo. Y esa es la parte donde creo que, o al menos mi historia se entrelaza con la historia que Pablo está haciendo aquí, y esperaría que también tu historia se entrelace con la historia de él. Si él está en prisión, aparentemente detenido, aparentemente aislado, aparentemente sin poder seguir con lo que Dios le puso en el corazón que hiciera, salir al mundo de los gentiles, ir por todos esos lugares peligrosos, andar por todo el Imperio Romano, cuando el Imperio Romano todavía cazaba cristianos, y aún así, desde prisión, escribir,
desde un lugar donde pareciera que no se puede hacer nada, y entender que su mismo proceso en la prisión lo está perfeccionando y que lo que él está haciendo mañana va a dar un fruto en otras personas. Tú y yo estamos aquí porque alguien estuvo antes de nosotros y alguien entendió esa parte. Hay un proceso que avanza y a veces no vamos a ver los resultados. Uno es el que siembra, otro es el que cosecha. El día de Cristo no lo sabemos, pero tenemos que confiar en que Dios está haciendo un proceso en nosotros, el que nos va a llevar a donde Él quiere que lleguemos. Una tercera cosa que Pablo deja muy claro aquí es que Dios siempre va a buscar nuestro bien. ¿Puedes repetir eso conmigo? Dios siempre va a buscar nuestro bien. Y eso son palabras muy profundas. Y sin entrar en aquello de yo decreto y cosas por el estilo, pero si nosotros creemos eso todos los días, entendemos cuál es nuestro proceso, no solo en el pequeño núcleo donde estamos, mi familia, mi trabajo, cuál es ese proceso que vivimos también aquí en la iglesia, vamos a entender hacia dónde vamos, vamos a entender esa visión de una iglesia poderosa, de una iglesia incluyente, de una iglesia que está aquí para todos. Dios no nos va a poner en un lugar que nos haga mal. Nosotros somos los que nos metemos en esas situaciones. Y Dios respeta tanto nuestra decisión que nos deja vivir las consecuencias de ellas. Y eso es bastante interesante, porque después yo puse a Dios fuera de la ecuación de mi vida y quiero que Él venga y me resuelva mi problema matemático y me explique, ¿no? A ver, Dios, ¿por qué me pusiste aquí? No, espera. Muchas veces somos nosotros los que caminamos ahí porque queremos las cosas rápido, porque no entendemos que las cosas son de Dios y porque queremos que todo sea de mi forma, no en el proceso de perfeccionamiento de Dios. Jeremías 29:11, que preguntó el pastor hace rato, dice: porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. No es Jeremías que se lo está sacando de la manga en ese momento. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Otra vez, Dios quiere el bien para mí, a través de procesos. Un proceso se vive en la iglesia, otro se vive de forma individual. El tiempo es de Dios, así como la obra. El resultado va a llegar cuando Él lo haya determinado, aunque a veces nosotros no lo veamos. Pero confiamos en que Él es el que hace la obra. Confiamos en que Él tiene el plan perfecto. Y eso muchas veces a nosotros como cristianos es lo que nos cuesta mucho trabajo, entender esa parte. Gracias, pastor, por contarnos tu historia y sensibilizarnos de que las cosas no son tan fáciles en esta aventura llamada vida cristiana. Pero creo que parte de lo que nos quisiste transmitir es exactamente eso, la confianza en que las cosas llegan a su debido momento. Para concluir, me gustaría terminar con las palabras de un amigo, Sidney Costa, pastor de nuestra iglesia en Brasil. Él en su libro, precisamente hablando del trabajo de las iglesias, termina con este texto. Dice: cuando la visión y los paradigmas están definidos y el corazón está descansando en las manos de Jesús, cuando usted está, dice, entonces usted está listo para comenzar y colocar los pies en el camino. El mundo necesita de iglesias que lleven el mensaje de la cruz, de una manera simple, contextualizada y profunda. Repito eso, una manera simple, contextualizada y profunda. Y nosotros vemos eso sucediendo hoy. Dios se está moviendo en el mundo. México necesita de más iglesias comprometidas con Jesús. El mundo necesita de personas dispuestas a plantar iglesias que entiendan esta mente posmoderna, que establezca una relación de amor con el mundo, un amor transformador, y que interpreten el evangelio de Jesús en ese contexto. Sueña grande, comienza pequeño, pero camina rápido, porque no hay tiempo que perder. Jesús está regresando y quiere usar tu vida para rescatar las personas. Hoy estamos terminando esta serie
Y me gustaría pedirte que si Dios ha tocado tu corazón con este mensaje y con los mensajes de los domingos anteriores, y finalmente has escuchado las palabras que te hacen reflexionar cuál es nuestro papel en esta iglesia, cuál es la visión de esta iglesia, por qué Dios tiene un proceso pasando en tu vida y qué es lo que Dios espera que le entregues, me gustaría que te pusieras de pie y oráramos juntos, donde reavivemos nuestro compromiso con Dios. Es un compromiso que no hacemos con el que está a un lado, no lo hacemos con Satélite Iglesia Cristiana, es un compromiso que hacemos nosotros con Dios, entregarle lo que somos, entregar nuestra confianza y decirle, aquí estamos, Señor, aquí estamos. Recuerda que la obra de Dios empieza ahí donde estás de pie en este momento, ahí empieza la obra de Dios y termina donde Él lo decide. ¿Nos va a costar trabajo? Seguramente. ¿Lo vamos a disfrutar? Te lo garantizo. Oremos, por favor. Señor Padre, te damos gracias, Señor, porque en este día has hablado a nuestros corazones y porque nos permite, Señor, de manera consciente colocar en tus manos todo eso, Señor, que está en nuestro corazón y que hasta ahora lo podríamos interpretar, Padre, como una barrera que no nos permite entender cuál es la visión de tu iglesia, Señor. Queremos, Señor, en este momento decirte, como lo dijo Josué, dejamos al resto escoger lo que ellos quieran escoger y a qué Dios quieren servir, pero nosotros en nuestras casas te vamos a servir a ti, Señor. Queremos entregarte nuestros talentos, Señor, queremos entregarte nuestro tiempo, queremos entregarte todo lo que somos, Padre, para que otros vengan al conocimiento de tu amor, otros vengan al conocimiento de tu gracia y nos permita, Señor, vivir, Señor, eso que tanto has prometido en tu palabra y que nosotros confiamos que lo veremos. Confiamos en tus manos, confiamos en el plan perfecto que tienes para la vida de cada uno de nosotros. Y hoy queremos decirte, Señor, haznos parte de eso. Haznos parte de esa acción continua que tu iglesia tiene, no solo en México, sino en todo el mundo, Señor. Y guíanos, Padre, para que trabajes en nuestros corazones y así el mundo pueda ser impactado por nuestras vidas, como personas, como trabajadores, como padres, como hijos, como iglesia. Estamos aquí, Señor. Aquí están tus hijos que hoy te decimos, estamos aquí confiando en ti, Padre. Cúbrenos, Señor, transforma nuestros corazones, guíanos con tu Espíritu Santo y enséñanos, Señor, lo que cada día tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús que oramos, decimos amén.